Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a grabar el video para la actividad 2 de algoritmos en PSEI. En esta actividad se nos pidió que hiciéramos un total de 6 algoritmos en los cuales se tuviesen que cumplir dos condiciones. La primera es que no hubiese números iguales o mayores a 50 y la segunda es que no hubiese números menores o iguales a 0. En este primer algoritmo que tengo que hacer, tengo que hacer un algoritmo en el que se le piden al usuario tres números y después de esto se sumen los tres números entre sí, pero siguiendo las dos condiciones dichas anteriormente, de que no debe de haber números iguales o mayores a 50 y números iguales o menores a 0. Ok, habiendo dicho esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma que se me ocurrió de darle una solución al problema. Este algoritmo funciona de esta manera. Primero se le pide al usuario ingresar los primeros tres números, y después de esto se comprueba de que cada uno de estos números no sea igual o mayor a 50 o igual o menor a 0. En caso de que alguno de estos cumpla alguna de estas condiciones, entonces se muestra el mensaje de ingrese números válidos, mayores de 0 o menores de 50. En caso de que ninguna de estas condiciones se cumpla, entonces a la variable resultado se le da el valor de la suma de A más B más C. Y se comprueba de que el resultado no sea igual o mayor a 50 o igual o menor a 0. En caso de que alguna de estas dos cosas se cumpla, se muestra el mensaje de el resultado contiene números inválidos, entre paréntesis mayor a 50 o menor a 0. En caso de que ninguna de estas dos condiciones se haya cumplido, se muestra el mensaje de el resultado de la suma de A más B más C es igual al resultado. Habiendo dicho esto, voy a proceder a probarlo. 10 más 5 más 7 es igual a 22, ¿ok? Y ahora 50 más 7 más 2. No se permiten números mayores a 50. Y 30 más 10 más 20. El resultado contiene números inválidos. Ok. Ya habiendo concluido que funciona correctamente, vamos a pasar al segundo algoritmo. En este segundo algoritmo se nos pidió que el usuario hiciese algo similar al anterior, pero esta vez en vez de sumar tres números, ahora se pide que se resten tres números. Ok, las reglas son exactamente las mismas. Se pide que no haya números mayores o iguales a 50 y no haya números menores o iguales a 0. Habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma en la que se me ocurrió dar solución al problema. Funciona de esta forma. Primero se ingresan los primeros números, es decir, el primer número, segundo número y tercer número. Después de esto se comprueban de que los tres números no sean mayores o iguales a 50 y no sean menores o iguales a 0. En caso de que alguna de estas condiciones se cumpla, se muestra el mensaje de por favor ingrese un número válido, entre paréntesis mayores a 0 o menores a 50. En caso de que ninguna de esas condiciones se haya cumplido, se hace la resta y se guarda el resultado en la variable resultado. Y en caso de que el resultado sea igual o menor a 0 o igual o mayor a 50, entonces se muestra el mensaje de el resultado contiene números inválidos, entre paréntesis mayor a 50 o menos a 0. En caso de que ninguna de estas dos condiciones se haya cumplido anteriormente, entonces se muestra el mensaje de el resultado de la resta de A menos B menos C es igual a resultado. Habiendo dicho esto, voy a proceder a probarla.
3. Sí, funciona correctamente. Funciona. Ok. Sí, como se puede comprobar, funciona de forma correcta. Ok, habiendo comprobado esto, vamos a pasar al tercer algoritmo. Para este tercer algoritmo se nos pidió que el usuario pudiese ingresar tres números y que se multiplicasen entre ellos. Es decir, que si el usuario ingresase 5, 2 y 4, se hiciese una operación que sea 5 por 2 por 4. Ok. Igual las reglas son las mismas. Los números no deben de ser iguales o mayores a 50 y los números no deben de ser iguales o menores a 0. Ok, habiendo dicho esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esa es la forma que se me ocurrió para darle solución al problema. La forma en la que funciona es la siguiente. Primero el usuario ingresa los primeros, segundo y tercer números, en caso de que alguno de estos números. Y luego después de esto se comprueba de que alguno de estos números sea igual o mayor a 50 o sea igual o menor a 0. En caso de que alguna de estas condiciones se haya cumplido, entonces se muestra el mensaje de por favor de ingresar números válidos, entre paréntesis mayores a 0 y menores a 50. En caso de que ninguna de estas condiciones se haya cumplido, se hace la operación y se guarda el resultado en la variable resultado. Y después de esto, se comprueba de que el resultado no sea igual o mayor a 50 y sea igual o menor a 0. En caso de que alguna de estas dos condiciones se haya cumplido, entonces se muestra el mensaje de el resultado contiene números inválidos, mayores a 50 o menores a 0. En caso de que ninguna de estas dos se haya cumplido, entonces se muestra el mensaje de el resultado de la multiplicación de A por B por C es igual a resultado. Habiendo explicado cómo funciona, voy a proceder a probarlo. 30. Funciona correctamente. Funciona correctamente. Como se pudo haber comprobado, funciona de forma correcta. Y pues habiendo dicho esto, vamos a pasar al cuarto algoritmo. Para este cuarto algoritmo se nos pidió que hiciéramos esta vez una división y que el usuario pudiese ingresar dos números con los cuales se va a hacer la división. Y aquí hay una diferencia con respecto a las reglas, puesto que en este caso, aquí sí se permite los números iguales a 0. Solamente los que están prohibidos en este caso son números iguales o mayores a 50 o números menores a 0. Todos los demás están permitidos. Habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, este es el algoritmo que se me ocurrió. En este algoritmo lo que hace es esto. Primero se le pide al usuario ingresar el primero y segundo número. Y después de esto se comprueba de que los números ingresados no sean iguales o mayores a 50 y no sean menores a 0. En caso de que alguna de estas condiciones se cumpla, se muestra el mensaje de favor de ingresar números válidos, entre paréntesis menores a 50 e iguales o mayores a 0. En caso de que ninguna de estas condiciones se haya cumplido, entonces se comprueba de que B, o sea, el segundo número ingresado, sea igual a 0. Si esto es así,
entonces se muestra el mensaje de indefinido. En caso de que no se haya cumplido esta condición, se hace la operación y el resultado se guarda en la variable de resultado. Y después de esto se comprueba de que el resultado no sea menor a 0 y no sea igual o mayor a 50. En caso de que alguna de estas condiciones se cumpla, se muestra el mensaje de el resultado contiene números no válidos, mayores a 50 o menores a 0. En caso de que alguna de estas dos condiciones no se haya cumplido, entonces se muestra el mensaje de el resultado de la división de A entre B es igual a resultado. Ok. Habiendo hecho esto, voy a probar que funcione correctamente. Ok, parece ser que hay un error. Ahí está. Ahora sí, ya está. Y probamos. 9 entre 3. Resultado de 9 entre 3 es 3. 80 entre 0. Ok. 0. Es válido. Ah, sí. Es 30. 0. Ah, aquí hubo un problema y es que se me olvidó ponerle las comillas. Ahí está. Y ya funciona correctamente. Ahora sí, funciona correctamente. Y, ok. Ahora, como se puede ver, ya funciona correctamente. Ya no hay ningún error. Y habiendo comprobado esto, vamos a pasar al quinto algoritmo. Para este quinto algoritmo se nos pidió que el usuario pudiese ingresar dos números. Es muy similar al anterior. O sea, es decir, que se pudiese el usuario ingrese dos números y después de esto se le hace una división. Pero ahora, en vez de mostrarse el resultado de la división, se va a mostrar el módulo o residuo de la división. ¿Qué es esto? O sea, eso se refiere al número que sobra cuando se hace una división y ya, pero no se utilizan puntos decimales. Es decir, un ejemplo de esto sería un caso de 10 entre 7. El resultado de esa división sin utilizar puntos decimales sería 1 y el residuo sería 3. ¿Esto por qué? Porque 10 menos 7, bueno, 7 por una 7 menos 10 da 3. ¿Ok? Eso que sobró, ese 3, es el residuo o módulo. ¿Ok? Igual se cumplen las mismas reglas que en las otras tres anteriores. El cuarto fue una excepción. Es decir, que las reglas que se van a cumplir son que no haya números iguales o mayores a 50 y no haya números iguales o menores a 0. Habiendo explicado esto, voy a empezar a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma en la que se me ocurrió darle solución al problema. Funciona de esta manera. Primero se le pide al usuario ingresar el primero y segundo número. Después de esto se comprueba de que los números ingresados no son iguales o mayores a 50 y no son iguales o menores a 0. En caso de que alguna de estas condiciones se haya cumplido, entonces se muestra el mensaje de por favor ingresar un número válido, es decir, mayores a 0 o menores a 50. En caso de que ninguna de estas condiciones se haya cumplido, entonces se hace la operación y se guarda el resultado en la variable resultado. Aunque bueno, en este caso no sería el resultado, sino el residuo de una división, puesto que estamos sacándolo. ¿Ok?
Esta parte de aquí que dice mod es la función que tiene Psaint para darle al programador, o bueno, pseudo programador, se podría decir, la capacidad de poder obtener el módulo de una forma simple, bueno, módulo de residuo de una forma simple y que no te conlleve demasiado trabajo. Ok, así que por eso es esto de aquí. Ok, después de esto se comprueba de que el resultado no sea igual o mayor a 50 y que no sea igual o menor a 0. Si se cumple de una de estas dos condiciones, se muestra el mensaje de el resultado no es válido. Pues, es mayor a 50 o menor a 0. Y en caso de que ninguna de estas dos condiciones se haya cumplido, entonces se muestra el mensaje de el residuo de la división de A entre B es igual a resultado. Ahora voy a proceder a comprobar que funcione correctamente. Ingresamos 10 entre 7 y da 3. Si ponemos algún número más grande de error, si ingresamos 0 de error, de error, y de error. Ok. Habiendo comprobado que funciona correctamente, entonces vamos a pasar al sexto algoritmo. En este sexto y último algoritmo, se nos pide que el usuario sea capaz de ingresar dos números y que ese número, el primer número, se eleve a la cantidad del segundo número. Es decir, que si el usuario ingresa 5 y 4, se eleve el 5 a la potencia de 4. ¿Ok? Igual las reglas son las mismas de antes. Se están prohibidos números iguales o mayores a 50 y números iguales o menores a 0. Habiendo dicho esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma en la que se me ocurrió resolver esta problemática. Funciona de esta manera. Al usuario se le pide ingresar el primero y segundo número. Después de esto se comprueba de que los números ingresados no son iguales o mayores a 50 y no son iguales o menores a 0. En caso de que alguno de estos números cumpla con alguna de estas condiciones, entonces se muestra el mensaje de por favor de ingresar números válidos, entre paréntesis mayores a 0 o menores a 50. En caso de que ninguna de esas condiciones se haya cumplido, entonces se hace la operación y a la variable resultado se le da el valor del resultado de dicha operación. Después de esto se comprueba de que el resultado no sea igual o mayor a 50 y no sea igual o menor a 0. En caso de que alguna de estas condiciones se cumpla, se muestra el mensaje de el resultado es un número inválido, entre paréntesis mayor a 50 o menor a 0. En caso de que ninguna de esas dos condiciones se haya cumplido, entonces se muestra el mensaje de el resultado de A elevado a la potencia de B es igual a resultado. Habiendo explicado cómo funciona, voy a proceder a probarlo. Ok. Como se puede corroborar, funciona correctamente. Como se puede ver, funciona correctamente, no hay ningún tipo de error. Y habiendo dicho esto, con esto concluiría el video para la actividad 2 del programa de algoritmos PSI. Espero que le haya gustado el video, profesor, y con esto sería todo.